Sistema al pueblo. El presidente de la República falleció a las 11:30 de la noche de un 18 de julio. Si queremos ver a un Juárez impoluto, eso sería muy difícil. Sin Juárez no hubiera existido Porfirio Díaz. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.
saludamos con el gusto de siempre. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y por supuesto que nos permite llegar a su hogar o si va en el transporte público o en su auto, nos está escuchando. Nos da mucho gusto poder llegar a través de esta señal de la radio y la televisión pública de Michoacán. Saludo con mucho gusto y afecto a Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Vero, muy buenas tardes. Un gusto también estar aquí. Un gusto también estar con nuestros compañeros aquí en producción, en cabina. Y pues bueno, hay que recordarles que no solo nos pueden seguir a través de la radio y la televisión pública de Michoacán, sino también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, como nuestra página de internet, el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde tenemos esta transmisión completamente en vivo. Agradecemos también a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno Valencia Heredia, que pues, nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué les parece? ¿Y qué te parece, Vero, si vamos a conocer un avance de lo que tendremos el día de hoy? Iniciamos. Daños materiales dejó el aguacero que cayó la tarde de este miércoles en la entidad, afectando principalmente a los ciudadanos de Morelia. Dan a conocer las características del hospital que proyecta construir el Instituto Mexicano del Seguro Social en el poniente de Morelia. Alcaldes y magistrados de Michoacán están entre los funcionarios que ganan más que el gobernador del estado. Y además, aún sin resultados, la propuesta de analizar la estructura del poder legislativo de la entidad. Así lo reconoce la propia presidenta de la mesa directiva del Congreso. Comenzamos con la información. Muy bien, entramos de lleno a la información y esta tarde del miércoles, la tarde de ayer, hubo una intensa lluvia, una tromba que afectó aquí la capital michoacana. Fueron varios los municipios los afectados, evidentemente, pero la capital michoacana fue la que sufrió más los efectos de esta lluvia. Finalmente hubo varias pérdidas materiales, pero bueno, vamos a escuchar la evaluación justamente de esta tromba que cayó, que afectó a la capital michoacana. Alrededor de 400 familias afectadas y 100 vehículos dañados, además de árboles y espectaculares caídos, fue el saldo que dejó la tromba que la tarde de este miércoles azotó a la capital michoacana y sus alrededores. El director de Protección Civil Estatal, Jorge Romero Alvarado, informó que la intensa lluvia afectó a varios municipios de la entidad, resultando 24 colonias las más afectadas. Una gran lluvia, una lluvia intensa, todos la conocemos como tromba. Esto no fue en una parte de la ciudad, fue en toda la ciudad y sus alrededores. Álvaro Obregón, Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Acuitzio, parte de Quiroga, pero lo fuerte fue en la capital. Aproximadamente 24 colonias fueron las más afectadas. Aún el día de hoy, la Carlos Salazar se encuentra todavía bajo el agua. Están trabajando los 11 cárcamos. Cárcamos son estas bombas grandes que están trabajando al 100%, sacando un promedio de 800 litros por segundo, algunas un poco menos, pero... Explicó que los dos ríos principales de Morelia llegaron a su máxima capacidad. El Río Grande y el Río Chiquito llegaron a sus máximas capacidades y como ustedes saben, el Río Grande pasa a su nivel por encima de la Carlos Salazar, 3 puentes y varias colonias. Por eso tenemos actualmente la Carlos Salazar todavía en el agua, pero las bombas siguen trabajando. Digo y repito, la naturaleza no tiene palabra de honor. Se dio el pronóstico, mucha gente decía, y les digo aquí abiertamente, señor gobernador, decía las redes sociales que la presa Coincio estaba sacando de más agua. No, la presa de Coincio el día de hoy se encuentra al 76.5. Quiere decir que su 3/4 de su embalse. Consideró que durante la mañana de este jueves las colonias afectadas volvieron a la normalidad, teniendo el apoyo conjunto de las instancias municipal, estatal, Sedena y Guardia Nacional. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Padrón, Guadalupe Becerril. Tenemos el reporte que a pesar de las inundaciones, el ayuntamiento pues nos confirmó que hay saldo blanco por la tromba en Morelia. Escuchemos la información. El reporte general del Ayuntamiento de Morelia, luego de las lluvias que ocurrieron este miércoles en la capital michoacana, reveló un saldo blanco pese a que la cantidad de lluvia fue lo equivalente a lo acumulado durante todo el mes de julio. Los informes detallaron que la tromba provocó flujo inverso en el Río Grande, desde Madero hasta Periférico, por lo cual fue necesario cerrar compuertas en el Dren Barajas y el Dren Itzícuaros para evitar complicaciones mayores. Las colonias que presentaron inundaciones fueron Prados Verdes, Carlos Salazar,
Mariano Escobedo y Jardines de Santiaguito, así como la avenida Poliducto, lugares en donde se implementaron operativos intermunicipales para salvaguardar la integridad de los morelianos. Además, se registraron encharcamientos a nivel de banqueta en Granjas del Maestro, Primo Tapia Poniente, Pedro María Anaya, Manantiales, calle Plan de Ayala a la altura de Poza Rica, Boulevard García de León, Libramiento Norte, a la altura de la SCT y el Realito. La zona más afectada fue el norponiente de la ciudad, por lo cual se desplegaron brigadas y rescatistas en esa zona para responder a los reportes ciudadanos que se presentaron durante el tiempo que duró la lluvia. Cabe destacar que el equivalente de lo que llovió tan solo en una hora es lo mismo a toda el agua de tormentas en el mes de julio, lo que representa un acumulado de 46 milímetros de lluvia caída. Pese a ello, las cuencas principales del Quinceo se encuentran en niveles controlables y el Río Grande alcanzó el 75% de su capacidad. El informe, que señala saldo blanco en cuanto a vidas humanas, no presenta cuántas viviendas resultaron afectadas ni el número de vehículos, aunque el gobierno del estado tiene datos preliminares de al menos 400 viviendas afectadas y más de 100 automotores. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y bueno, dando continuidad a lo que nos presenta nuestro compañero Rafa, pues sí, efectivamente hubo estas 400 viviendas, 400 familias afectadas. Hay que estar pendientes, sobre todo porque también, y se remarcaba por parte de Protección Civil del Estado, quedan todavía 3 meses con intensas lluvias. Este año va a ser con mucha agua, así es de que hay que tomar no solo todas las precauciones por parte de la población, sino también las mismas autoridades tienen que prevenir, tomar las acciones pertinentes, limpiar los canales, los drenes, los drenajes, para evitar en la medida de lo posible que se den más inundaciones. Y cambiando de información, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio, como cada año, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a extremar cuidados de higiene en el consumo de alimentos y agua para la prevención de este padecimiento. La hepatitis A es una enfermedad causada por el virus que se transmite principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. El padecimiento está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Por ello, la importancia de lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, evitar el consumo de alimentos en lugares no establecidos, lavar frutas y verduras, clonar o hervir el agua, preparar comida en casa, no compartir utensilios de cocina y evitar comer en la calle. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 28, Michoacán registra un acumulado de 100 casos de hepatitis A, 7 de B, 40 de hepatitis C. Algunos síntomas son orina oscura, piel de color amarillo o excremento blanco como algodón. En caso de presentarlo, se recomienda evitar automedicarse y acudir de manera inmediata a su centro de salud más cercano para recibir la atención médica pertinente. Bien, pues hay que tomar en cuenta también estas consideraciones. Es importante esta higiene para cualquier tipo de enfermedad, para el virus que estamos viviendo ahora y todo lo que se ha presentado, ¿no? Es importante que desde pequeños los orientemos para que tengan estas condiciones de salud siempre. Y bien, pues ahora nos vamos a esta parte informativa muy importante de nuestro espacio también. Nos permite poder relajar un poco este espacio, pero ayer sí, de verdad que estuvo feo. Y bien nos dijiste, Pepe Toño, ¿cómo estás? Que iba a estar dura la lluvia. Saludamos con mucho gusto. Así es, ¿qué tal? Mi querida Vero, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Mi querido Héctor, buenas tardes, mi hermano. Saludos también a mis compañeros en cabina de producción y a este auditorio, tanto en radio, en televisión y en redes sociales. Aquí viene algo importante e interesante. El ciclón tropical, o este fenómeno meteorológico denominado Franca en las costas del Pacífico mexicano, ahí frente a Michoacán y Colima, que se ha estado moviendo, vino el día de ayer a traer esta lluvia, esta tromba, esta fuerte lluvia que se registró, pero también no se descarta que en las próximas horas tengamos precipitaciones pluviales. Incluso Protección Civil argumenta que pudiera darse, a lo mejor no en la misma magnitud, pero ustedes saben, en cuestiones climatológicas, o puede ser muy cercano a las predicciones, a los pronósticos, o puede ser mayor o menor. De cualquier forma, como lo decía Héctor hace unos instantes, tanto autoridades como sociedad civil hay que estar atentos. Pero Héctor, por fortuna también les comento, hablando de las lluvias, en lo que fue la zona norte y poniente de la ciudad de Morelia, que son las más afectadas, Prados Verdes, Primo Tapia, Carlos Salazar,
la Tres Puentes, así como la Fidel Velázquez. Este día han sido los propios vecinos quienes han emprendido jornadas de limpieza. El clima ha dado un respiro, porque aunque hemos tenido algunos nublados, por ejemplo, ahorita ya tenemos un solecito un poquito más intenso, 24 grados Celsius, y esto ha permitido también las labores de limpieza. ¿En qué han consistido? En lavar banquetas, en terminar de sacar todo el agua en varias viviendas en donde, bueno, pues afectaron electrodomésticos, y también, pues, a aplicar mucho cloro y mucho jabón, pues, para evitar enfermedades, porque este es otro tipo de situaciones cuando se dan las inundaciones, porque todas estas son aguas negras que vienen acompañadas, pues, obviamente, de las aguas pluviales, y en donde los cauces no alcanzaron a dar salida. Por fortuna no hubo los desbordamientos, pero también, bueno, pues señalar que la presa de Corincio no representa al momento riesgo, se mantiene sobre un 75%, las compuertas se abren hasta un 90%, y es cuando le llaman las autoridades que son los consumos regulados o el desfogue regulado, pero todavía falta para que pueda llegar a ese nivel, que esperemos, por supuesto, que llegue a niveles máximos, no para una actuación de desfogue, ni mucho menos, o de preocupación, sino porque también necesitamos que nuestra presa de Corincio se mantenga en niveles óptimos, luego de que fue un año en donde sí bajó bastante el nivel. En materia de vialidad, también hemos tenido un respirito en manifestaciones. Ni los normalistas ni los transportistas han salido, tampoco en carretera, se mantiene hasta el momento sin novedad. Y qué bueno, porque hemos visto, y desde el día de ayer lo hemos comentado, se ha visto ya un incremento en cuanto al ambiente de vacaciones. Son vacaciones para nivel básico, y muchos papás que a lo mejor tienen la garantía de que sus niños están de vacaciones y que ellos pueden volar 3-4 días para con miras este fin de semana, que se suma el pago de quincena, pues obviamente se ve reflejado en las carreteras y en las salidas y entradas de la ciudad de Morelia. Tan solo, por ejemplo, un ejemplo, les comento, en el centro histórico, los tranvías, que es un termómetro de los turistas o de los visitantes o de aquellas personas que quieren conocer un poco más del centro de la ciudad, han estado con bastante movimiento. Y algo que normalmente vemos los fines de semana en la Plaza de Armas, que son la danza de los viejitos, esta tradición emblemática de Michoacán, por ejemplo, ya lo estamos viendo desde hoy jueves en el primer cuadro de la ciudad. Esto nos habla también de que hay mayor presencia de visitantes, de turistas, y que esperemos que sea una buena temporada, porque bien que la necesitamos para que se genere el consumo local. Es la información que tenemos hasta este momento. Bueno, finalmente, entonces, respecto a las afectaciones que provocó, que dejó esta tromba por la capital michoacana, es importante remarcar, es la importante cantidad de agua la que cayó, la que provocó todas estas inundaciones. Pues bueno, ya se restableció entonces las circulaciones vehicular, que está fluyendo todo de manera normal, Pepe Toño. Sí, ya, por fortuna ya, en cuanto al tránsito vehicular se refiere, ya sin mayor novedad. Solo ahorita está, dice el refrán, que después de la tormenta viene la calma, pero más bien después de la tormenta viene la limpieza, porque sí. Muchas alcantarillas, Héctor, Vero, lo que hemos visto, aparte de la acumulación de basura, es que, por ejemplo, las obras, y no solamente obras públicas, sino obras civiles en casas, en edificios, la lluvia arrastró mucha grava, mucha arena, y esto taponea de manera perfecta las alcantarillas. Entonces, ahorita son labores de limpieza, más las limpiezas que se están haciendo en viviendas en donde ingresó el agua, y es precisamente los trabajos que se están haciendo. Reitero, ahorita el clima lo está favoreciendo de alguna forma para que se puedan realizar ya con un poquito más de sol, sin la advertencia de lluvia, al menos en este momento, para que pueda ser mucho más ágil, y que el sol también haga su parte y que pueda hacer el secado mucho más rápido. Y todos sabemos las previsiones que siempre nos dictan las autoridades cuando sucede esto, pero también sabemos cuáles son los focos rojos, cuáles son las colonias más afectadas, así que les pedimos a esas personas que justamente guarden sus documentos en bolsas plásticas, que pues no tiremos basura todos, ¿no? Que colaboremos en esta parte. Y bueno, si no tenemos que salir, pues mejor nos quedamos en casa, ¿no? Porque de verdad que ayer sí estuvo terrible. Fíjate que, Vero, comentas algo bien importante, Héctor. Muchas veces hemos escuchado, nosotros mismos como medios de comunicación promocionamos el que tengamos mucha precaución y que tenga precaución la ciudadanía cuando vienen las lluvias, pero ayer lo vimos en nuestra propia ciudad, en nuestras propias calles que circulamos, que transitamos, en donde veíamos que los vehículos quedaron varados, muchas imágenes en donde incluso hubo una que tuvo mucho impacto, en donde una mujer que iba en un vehículo compacto, así salió de la ventana y ayudó a sacar al menor, precisamente su hijo, para subirse al pueblo. Entonces, ayer lo que hemos visto y lo que hemos mencionado, pues ayer lo vimos de propia cuenta, ¿no? Por así decirlo.
Así es. Pues muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por esta información. Por supuesto, la invitación a la autoridad municipal también para que haga lo propio en el dragado de todos estos ríos, para que haya un poco más de limpieza, por supuesto, y nosotros como población a tirar cada vez menos basura, por favor, porque eso es un problema permanente. Es un llamado importante y un llamado inteligente también. Gracias, Pepe Toño. Gracias a ustedes, bonita tarde. Provechito, hasta pronto. Gracias, fuerte abrazo. hasta pronto. Fuerte abrazo. Muy bien, Vero. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa porque para todavía... regresar con más, todavía tenemos más información. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me une. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizauto.sspc.gov.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Que sigue con nosotros, le invitamos a que se mantenga atento a las noticias que tenemos, lo más relevante acontecido hasta el momento. Hay que estar enterados, bueno, pues sobre todo, ¿no? Lo que decíamos del clima, las previsiones de la lluvia. Por supuesto, aquí tenemos una gama muy amplia de información, como es la cultura y los deportes, para que se quede con nosotros. Y bueno, pues ahora le comentamos que se anuncia ya la construcción de un nuevo hospital para Morelia. La infraestructura es condicionante indispensable para la atención oportuna de los pacientes. Por eso es que en colaboración con los 3 órdenes de gobierno, se trabaja para lograr la construcción de un hospital del IMSS al poniente de esta ciudad. Así lo anunció la delegada del Seguro Social en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel. Explicó que se trata de un nosocomio similar al de Charo, a edificar en terreno donado por el Estado y el municipio y que se ubicaría a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal. La oportunidad que un gobernador responsable, ocupado en su función, esté buscando las alternativas para fortalecer la infraestructura hospitalaria y que ganemos 260 camas únicamente para esta región de Morelia. Para la obra se requerirá de una inversión de más de 2,000 millones de pesos, con lo cual se ampliaría el número de camas a 260 para los derechohabientes del IMSS. ¿Qué tiene de característica especial este hospital?
cuenta con 36 especialidades. La inversión, ahí la están observando, tiene una inversión de 2.514 millones de pesos, pero ya tiene un tabulador nuevo en la rama de la construcción del instituto. Esto queda muy de verdad limitado en el costo actual de lo que tiene el catálogo de precios del instituto. El nuevo espacio hospitalario prevé generar 2.500 empleos entre administrativos y médicos. Además, reducirá los tiempos de atención y espera que actualmente registra el Hospital General número 1 de Charo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Padrón, Guadalupe Becerril. Importante la proyección que se hace con este nuevo hospital que está proyectado para la zona de Villas de Pedregal. Solamente hay algo que apuntar y es muy importante decirlo. Se necesita desincorporar el predio donde se pretende instalar este nosocomio, este hospital, que es casi similar al de Charo, como escuchábamos en la información. Sin embargo, el Congreso del Estado todavía no desahoga este tema y hay cierta urgencia para que se desincorpore dicho predio y entonces pueda enviarse el proyecto correspondiente a la Cámara de Diputados para que se contemple la parte presupuestal para el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Entonces, ahí está, es donde también el propio gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, hizo un llamado al Congreso del Estado para que se sensibilice sobre este tema. Y cambiando de tema, el estudiante de la Normal de Tiripetío que se encontraba boteando y que resultó dañado por un vehículo, aún se encuentra delicado. No obstante, su estado de salud es monitoreado constantemente. Así lo informó el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya la mañana de este jueves. Su estado de salud es delicado, hay que decirlo, pero confiemos que salga adelante. Eso es lo que ahorita es lo relevante, que salga adelante. Es un tema, también lo hemos dicho, y está participando la Secretaría de Gobierno en ese diálogo de una y otra parte en este tema entre los normalistas, la familia del normalista que se encuentra hospitalizado, los padres, y una empresa. Independientemente de eso, se está atendiendo la salud del joven para salvarle la vida, que es lo que está en riesgo en este momento. Pero se está haciendo todo lo humanamente posible, lo médicamente posible, para su atención. Entonces estamos en eso, se mantiene el diálogo. Yo hice un llamado ayer a través de mis redes sociales a la calma, a la serenidad, a que no se use de ninguna manera este accidente como un tema para alentar otro tipo de situaciones. Por supuesto que deseamos la salud para este joven. Y a partir de la próxima semana, la Cruz Roja Delegación Morelia invita a la ciudadanía a la jornada de salud visual que se llevará a cabo en las instalaciones de esta institución. Por cuarta ocasión en este 2022, la Cruz Roja Delegación Morelia realiza su jornada de salud visual para toda la ciudadanía que esté interesada en tener una vista adecuada. Estamos realizando jornadas visuales con duración de una semana. Este año quisimos ampliar un poquito los tiempos que manejamos, entonces antes venían una vez cada 3 meses, ahora estamos manejando un mes sí y un mes no. A raíz de la pandemia, la vista de la ciudadanía se ha deteriorado de manera considerable, por lo que la próxima semana podrá usted atenderse de manera rápida y económica. Lunes 1 de agosto al viernes 5 de agosto. Entonces es bien importante que prevengamos cualquier enfermedad visual, sobre todo, tiene más de 2 años que con esto de la pandemia nos hemos visto obligados a estar más pegados literalmente a un dispositivo móvil y bueno, es muy importante prevenir, o si ya tenemos algún problemita que ya de repente vemos medio borroso, que de repente se nos brincan las letras, bueno, pues para que no se haga un problema mayor, lo ideal es venir a revisarse. En lo que va del año se han dotado de lentes a un aproximado de 30 a 50 pacientes por jornada. En promedio te puedo decir lo que generalmente hemos tenido, porque aparte sí varía mucho. O sea, tenemos, por ejemplo, hemos tenido jornadas con más de 100 pacientes y la cantidad de lentes que se mandan a hacer son en promedio 30, 40, entonces más o menos el 50% de las consultas. Con lo que te comento, no siempre requieren lentes. Las citas a partir de la próxima semana con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en Avenida Ventura Puente número 27,
de la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Morelia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Jorge Mora por esta invitación, y ahora nos vamos a la cultura, como siempre, el lado amable de su noticiario a las 2 con Gema, que ya está lista. Muchas gracias, Berito, muy buena tarde, y ya casi es viernes, y un saludo para usted y muy buena tarde también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán, y para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y es para mí esta tarde un gustazo de verdad saludar a un grande. Él se encuentra en la línea telefónica, es Israel Fuentes, es mejor conocido como el Corundero de Michoacán y por supuesto cocinero tradicional que ha llevado el nombre de Michoacán en alto a nivel internacional. Israel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Isra, pues cuéntanos sobre tu aventura que tuviste en el Sister City, si no me equivoco, en la ciudad de Laredo, Texas. Sí, así es. De hecho, fuimos la semana pasada, el 13, y regresamos el 20. Por ahí tuvimos un evento internacional, se llama Sister City. Y la verdad fuimos una representación de Michoacán entre artesanos, muebleros, y en lo personal como cocinero tradicional. Y la verdad nos fue muy bien la representación, la comitiva que fue por parte del grupo Círculo de Exportadores, liderado por la licenciada Lucy Ponce Ávila. Bueno, cuéntanos, esta comitiva, ¿por cuántos artesanos y cocineros fueron quienes formaron esta comitiva? Mira, fuimos artesanos de Capula, de Morelia, de Santa Clara, de Cuanajo, y como cocinero solamente fui yo, Israel Fuentes. Bueno, Israel, ¿y tu experiencia dentro de este evento cuál fue? La verdad fue que hay muchísimo mercado para los artesanos. En primero, que se abrió, se está abriendo un mercado para artesanos. Otra, que hay muchísimo mercado para artesanos y para productores, que hay mucha tela de dónde cortar. Por ahí me di cuenta de que había gente que realmente dudaba de mandar sus productos porque no había una credibilidad hacia el círculo de exportadores, pero realmente ya posteriormente a que vieron su producto allá en Estados Unidos, que realmente creían que era imposible en este caso los muebles de Cuanajo y algunos productos de Vida Capula que no creían tan fácil que su producto fuera a estar allá, pues ya ahora que vieron que estuvieron a la venta allá en Estados Unidos, pues no dudaron en seguir promoviendo y seguir enviando productos allá a Estados Unidos. Entonces, la experiencia que me deja esto es que realmente si nosotros queremos hacer algo, pues no desistamos, vaya, y realmente a veces queremos un sueño americano, pero vemos el sueño americano de diferente manera, pero creo que el sueño americano se puede cumplir y haciendo las cosas bien. Israel, comentando sobre el sueño americano, ¿tú cumpliste tu sueño americano? La verdad sí, yo de niño, te digo, tenía otra forma de cumplir ese sueño americano, pero lo cumplí de esta manera, haciendo las cosas bien, exportando las corundas bien, ofreciendo las corundas bien allá, degustando, haciendo la degustación de mi producto allá. La gente ya me ubicaba mucho por lo de la serie de Netflix y la verdad hay mucho que hacer. Ok, bueno, algo también importante, ¿cuál fue el apoyo que recibieron para poder llegar a este evento de talla internacional? Mira, a nosotros, a todos los que participamos allá nos costó el espacio, nos costó el avión, nos costó el hospedaje. Entonces, a todo lo que realmente fuimos a hacer allá, nos costó a nosotros todo. Ok, bueno, Isra, pues muchas gracias por recibir la llamada y sobre todo una felicitación para ti que has estado siempre en lucha de llevar la cocina tradicional de Michoacán, pues rompiendo fronteras. Sí, te agradezco muchísimo, Gema. Ahí estamos a la orden. Pues que estés muy bien, hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Mira, y en más información general, más bien dicho de cultura, si deseas conocer más del arte y la cultura europea a través de una charla amena, el instructor Enrique Moreno García impartirá el curso de Historia del Arte y Cultura Europea. A partir del próximo martes 2 de agosto estará dirigido a estudiantes universitarios y profesionistas, abarcando un total de 82 temas. Las inscripciones son gratuitas. Los interesados deben llenar una ficha de inscripción, presentar el INE original y entregar una copia por ambos lados. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 44 36 88 48 29. Le repito el teléfono 44 36 88 48 29. La sede será en el Departamento de Vinculación con el Sistema Educativo. Tiene como sede la Casa de la Cultura de Morelia. Mire, y también aparte, hoy le tenemos una invitación, ya que a las 6 de la tarde en el Museo del Estado se inaugurada la exposición que celebra los 200 años de la imprenta en Michoacán, medio por el cual la literatura, la religión y la cultura encontraron la manera de llegar a más personas. Este tributo a los personajes que lo hicieron posible, desde la independencia nacional hasta los impresores en nuestros días, será en el Museo del Estado, en el centro de la ciudad de Morelia. Cabe destacar que la muestra, que cuenta con la curaduría y museografía del grabador Artemio Rodríguez, inicia con una introducción a la historia de la imprenta durante la Guerra de Independencia y los primeros días del México independiente. Esto ha sido todo en la cultura, pero recuerde mantenerse siempre atento a todo lo que tiene la radio y la televisión pública de Michoacán para usted. Vamos a un corte, pero regresamos con más información general a cargo de Berito y Héctor Tapia. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. 50 años de emociones desbordadas, 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. La burbuja, dealers, vagabundos y todo eso. Ay, por eso me invitaste. Tenemos de invitado a Julián Martínez Vázquez y a Jaime Mier. Un aplauso, por favor. Incluye escritores que vivieron aquí en la ciudad, como los hermanos Méndez Estrada. Nos despedimos. Regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Las costas michoacanas, ya sabemos, son una excelente alternativa para disfrutar en este periodo vacacional y todo el año, así que téngalo muy presente. El periodo vacacional de verano se acerca y el sector turístico de la costa michoacana espera una excelente respuesta del turismo para arribar a las playas michoacanas. Pese a las carencias y falta de inversión para la mejora de la infraestructura, esta región del estado se ha colocado como el segundo destino con mayor captación, no solo de turistas, sino de captación de recursos a través de impuestos sobre hospedaje, explicó Jorge Mendoza Garibay, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la costa michoacana. Hay varios aspectos que han aportado que haya un mayor crecimiento turístico de la zona. Uno de ellos tiene que ver con la gastronomía o también el arribo de la tortuga marina a las playas michoacanas, resultando ser un atractivo adicional natural para la región.
Sin embargo, a partir de la pandemia, para el vacacionista que busca espacios abiertos, sin tantas aglomeraciones, las playas michoacanas se han convertido en una alternativa más atractiva para recibir a los turistas, no solo provenientes del estado, sino de otras entidades federativas. Sí, somos la segunda región en captación del recurso del 3% sobre hospedaje y Lázaro Cárdenas como municipio el segundo municipio después de Morelia a nivel estado en recibir turistas. ¿Por qué se saca esta? Bueno, porque es el 3% sobre hospedaje y la captación la da la propia Secretaría de Finanzas, la realiza la Secretaría de Finanzas y este dato es verificado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando, bueno, que tenemos un potencial muy grande, pero también que es una región muy visitada, aún con todas las carencias. ¿Qué falta? Bueno, sí falta cierta infraestructura para poder seguir desarrollando. Finalmente, la inversión que se ha hecho principalmente es inversión privada, como lo podemos ver. Podemos ver aquí en Playa Azul que están construyendo un nuevo hotel, están por terminarlo. En Caleta de Campos hay nuevos hoteles. En Lázaro Cárdenas, yo comentaba que de 20 años a la fecha, casi todos los hoteles de Lázaro Cárdenas se han ido remodelando, casi todos han sufrido una transformación precisamente para atender las necesidades y los cambios de turista. Inclusive los hoteles que vienen ya en un concepto muy básico para hombre de negocios, tuvieron que ponerle alberca y otro tipo de servicios que estaba demandando el hombre de negocios que viene a trabajar por largas estadías. Entonces, hemos ido creciendo, a lo mejor no como se esperaba, pero bueno, la gente quiere venir a la costa y a Lázaro Cárdenas y definitivamente es un potencial que habrá que desarrollar y esperamos el impulso del gobierno. En Lázaro Cárdenas hay alrededor de 2,000 habitaciones, las que por varios días se llenan antes del arribo de turistas a las playas michoacanas. Esto sin contar todas aquellas personas o vacacionistas que tienen familia en la región y que llegan al municipio porteño para reactivar la economía local. Y justo frente a este periodo vacacional que está justamente por ya iniciar la parte fuerte, ya hemos sabido a estudiantes que han ido ya saliendo de sus clases, pero de todas maneras el periodo vacacional está en puerta. Ante esto hay una serie de actividades que la propia COEPRIS está justamente implementando y en este contexto platicamos con Ebert Flores Leal, quien es el titular de esta dependencia, sobre el monitoreo a playas y albercas para garantizar las condiciones sanitarias en las mismas. Estamos ya frente a un periodo vacacional, venimos de un periodo pospandémico, bueno, toda la pandemia sigue, pero ya hay una reactivación de la movilidad, de las actividades ligadas incluso al turismo, que fue uno de los sectores más afectados por el tema de la pandemia. Y ante esto, pues bueno, hay centros donde se congregan más la gente, los balnearios, albercas, las mismas playas. ¿Qué trabajos está realizando la COEPRIS para garantizar justamente la salud de los visitantes, de los turistas? El tema de las playas michoacanas es un programa que se hace a nivel nacional y Michoacán es de los pocos más grandes en COEPRIS. Es la medición de la calidad bacteriológica de nuestras playas. Hacemos pruebas para generar certeza de que la cantidad de enterococos fecales, que es lo que se mide y que nos da la calidad, no supere la norma. Ya terminamos los muestreos en Michoacán, ya tenemos los resultados preliminares y los resultados definitivos se van a publicar a principios de la siguiente semana y las playas de Michoacán son seguras para los visitantes. De manera preliminar, ¿no hay algún foco rojo que atender? Así es. Bueno, Michoacán no tiene alta densidad, se podría decir. Alta densidad y tampoco descargas, ¿no? De grandes hoteles, cadenas, etcétera, lo cual ha hecho que de manera tradicional, desde hace más de 10 años, Michoacán tenga playas limpias. Pero hay que dar certeza cada verano, cada periodo prevacacional. Respecto a otras entidades federativas, ¿cómo se encuentra la costa michoacana en ese sentido? En óptimas condiciones, ¿no? Si nos comparamos con Guerrero, quizá con Acapulco, que es nuestro vecino, que a veces ellos, también por el tema densidad poblacional, las descargas, los hoteles, etcétera, Michoacán es paradisíaco para venir a visitar. Y por otro lado, bueno, están en interiores, no solamente la costa, también hay actividades al interior con balnearios y albercas. ¿Cuáles son los trabajos que vienen realizando y cuáles son las evaluaciones preliminares que se tienen sobre los aspectos que se han evaluado? Excelente. La comisión, en función de índices de riesgo, de históricos o de denuncias, acude a realizar verificaciones. No podemos abarcar la totalidad, pero sí nos focalizamos en lo que represente más riesgo para la población.
Y en estos muestreos hubo necesidad de cerrar 6 establecimientos porque se detectó un parásito, una ameba de vida libre. Los 6 establecimientos hicieron el protocolo de limpieza y desinfección, vaciaron sus albercas, limpiaron con buenas técnicas y luego se toman cultivos de nuevo y están negativos. Todo se hace un par de meses previo. Lo que no queremos es que se haga un fin de semana antes y que el particular se vea afectado y que no pueda realizar sus actividades. Y afortunadamente hay buena colaboración con los dueños de estas albercas, entienden que es por su bien. Y también insistimos mucho en las personas que hagan uso de las albercas. No se metan con pantalón de mezclilla, si el niño trae un pañal, pues hay que haga un pañal especial para el agua, para que no filtre la pipí o la popó, y que procuren entrar con traje de baño, duchados previamente, no se metan con calzado. Esto ayuda también que aunque son locales particulares, pues se mantengan en buenas condiciones, y a los particulares siempre se les hacen llegar las cédulas de autoevaluación. Si no podemos llegar a ellos, ellos mismos pueden evaluarse de cómo dar un mejor servicio sanitario. Ellos tienen la obligación de hacer bitácoras y estar muestreando su cloración y sus índices bacteriológicos. Me hablas de 6, ¿de qué universo estamos hablando? Es decir, ¿fueron 6 las que se les aplicaron estas medidas? Más de 100 muestreos en Michoacán. Entonces, es decir, una correlación entre el universo y Creo que es adecuado, sí, creemos que es adecuado. Los dueños de las albercas, por norma, deben de tener bitácoras de revisión constante, y creo que la mayoría luchan por cuidar sus establecimientos. Perfecto. ¿Los retos que se tienen para esta área específica? Sí, pues hay muchas denuncias en el periodo vacacional, tanto en el tema de alimentos, ¿no?, que estaremos muy pendientes. También es... sobre todo con aquellos que se dediquen a la venta de mariscos y pescado, que es complejo el tema de la transportación, a veces pierden la congelación, etcétera. Hay que estar muy pendientes de eso y atenderemos esas denuncias, ¿no? Muy bien, pues algo importante que se me está escapando preguntar y que sea importante remarcar. Sí, lo más importante es que sepan que la comisión es aliada de los establecimientos y aliada de la sociedad. Todos los servicios que oferta la comisión son gratuitos, y la comisión tampoco cobra por ir a hacer actos verificatorios, y que cualquier duda o falta de certeza en su procedimiento pueden venir a las oficinas a nivel central. Si tienen duda con el verificador que fue a revisarlos, si tienen duda con su procedimiento, están las puertas abiertas. Tenemos que garantizar que el actuar también de nuestros funcionarios esté apegado a la normativa, y no duden que la comisión tendrá las puertas abiertas, porque nos debemos a eso, a las personas. Perfecto. Pues te agradecemos mucho que nos hayas hablado sobre estos 2 temas, que son bastante importantes, sobre todo por esta coyuntura que se vive, pero sin duda hay mucho más de qué platicar, y pues bueno, la invitación es a que podamos estar abordando cada uno de ellos. Pues muchas gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues sigue un fragmento de esta conversación que tuvimos al respecto para tratar estos temas sanitarios. Pero ha llegado el momento de irnos ahora a la sección activa y de este espacio informativo, de este noticiario. Nos vamos a ir a la sección de deportes con Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a los deportes de lleno. Hubo una rueda de prensa en la comisión, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, y pues dio a conocer que se van a implementar acciones para mantener los logros en Juegos Nacionales, y se aclaró la suma de 81,000 pesos para el apoyo de las becas deportivas. Precisamente Raúl Morón Orozco, director de Secufit, y el delegado administrativo Francisco Torres Zambrano aclararon estos puntos, sobre todo por este logro que se señala histórico, porque se consiguieron 24 medallas de oro, una más que en el 2006, que fueron 23. Pues obviamente nosotros lo que estamos tratando de abonar es hacerle ver también a las asociaciones que es importante que podamos apoyarlos, auxiliarlos, porque al final del día también ellos son los que tienen la mayor parte de la promoción. Si bien es cierto, a nosotros nos toca poder dar varios apoyos y varios acompañamiento, pero pues queremos ir más allá, no nada más de alguna manera apoyarlos cuando vienen aquí ya con nosotros, sino también empezar en el fomento, y para eso hemos también empleado los centros de desarrollo, en los cuales creemos y queremos ver que salgan de algunos chicos de ahí. El reto es fuerte para Raúl Morón Vidal, director de Secufit, porque pues el reto es precisamente mantener ese nivel que se logró en la posición 19 para Michoacán, 94 en el medallero, 94 preseas
que se consiguieron también. Y bueno, también aclaró esta situación de los 81,000 pesos para becas deportivas el delegado administrativo Francisco Torres Zambrano, porque creo por ahí alguna confusión, pero bueno, ya aclararon en la rueda de prensa de esta mañana. Las medallas de oro por 5 meses, que es el primer ejercicio presupuestal de agosto a diciembre. En los otros datos eran de los presupuestos del 2023 de cada una de las medallas. Haciendo una aclaración ahí del dato, esos 81,000 pesos se referían a los deportistas medallistas de oro durante lo que resta de este año, que es esa cantidad. Y así nos vamos en cada una de las cantidades. No era el global de cada deportista. Cada deportista de oro se le van a entregar al final, al total, 36,000 pesos. Bueno, aclarado el punto, se rescatan por ahí los apoyos. Todavía falta mucho por qué hacer por el deporte en el estado, pero bueno, esperemos se vaya dando con el transcurrir de las semanas, de los meses. Y bueno, Enrique Pérez, entrenador de Reboceros de La Piedad, se dijo contento con el actual armado del equipo. Él está trabajando con la escuadra de rebocera a lo largo de la semana. Y también se aclaró que el día de mañana estarán sosteniendo a las 12 del día un encuentro amistoso contra el equipo de Deportivo Hidalgo. Este encuentro estaba programado para el próximo domingo, pero por situación precisamente climatológica, dado las lluvias que han caído de manera constante, se va a realizar el día de mañana viernes a las 12 del día. Continúan con la preparación. Y bueno, todavía hay la posibilidad de que llegue un ofensivo más, así como un defensivo, como refuerzos del equipo de reboceros, que se sigue armando muy bien en todos los rubros, en el administrativo, en lo deportivo. Y pues bien, esperemos que esto también ya se refleje en el accionar en el torneo que arranca el 27 de agosto como visitante ante Cimarrones. Y platicamos con Abdón Calderón y nos dijo que Michoacán FC busca nueva sede, pero se descarta Morelia al no otorgar el aval el equipo de la Liga de Expansión. Igual, Abdón Calderón pues nos comenta algo sobre los planes que tiene como nuevo presidente de esta agrupación. Queríamos jugar en Morelia, esa es la verdad. Que yo desde que llegué dije que no había mejor opción que yo me ilusionaba tener una sede como Venustiano Carranza. A mí me gustaría haber tenido o que hubiera sido posible jugar en una cerda losa de 7 de la noche, tener un partido de tercera división. Que eso para mí era un sueño, ¿no? Algo que me provocaba inquietud. Pero pues tú sabes del fútbol que se da la situación de que el equipo, pues el que está en una liga superior tiene que darle la anuencia al más chiquito, que es una buena oportunidad para disfrutar, aportar mi experiencia y esperando que este proyecto crezca más de lo que ha crecido. Me encontré con detalles demasiado exagerados, detalles donde magnificaban cosas que no se pueden garantizar, detalles donde hablaban de un gran equipo del cual había buenos jugadores, pero no estaba armado a mi punto de vista, porque me tocó ver, de darle un entendimiento a la gente que pues es un proyecto de TDP, eso no lo dejemos de lado. Es un armado, sí, creo yo, interesante, porque gracias a Dios se me dio la oportunidad de elegir a mi gente de trabajo. Entonces yo poco a poco he incluido a la gente que yo creo que es lo viable y la gente que yo creo de confianza. Bueno, también fue el reto para Abdón Calderón para cambiar esa mala imagen y esa falta de credibilidad que dejó la anterior administración. Pero bueno, lo conocemos y sabemos que es una gente muy profesional. Ojalá que saque adelante este nuevo proyecto. Es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos con más detalles. Sistema al pueblo. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil,
Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Regresamos con este espacio de noticias para conocer cómo estará el día de hoy aquí el clima en Michoacán. Dominarán condiciones atmosféricas inestables en el estado de Michoacán debido a la permanencia del canal de baja presión que se localiza en el interior del país y la aproximación de la onda tropical número 17, por lo que continúa la posibilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las temperaturas estimadas para este día son: Morelia con una máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 13. Puro Andiro llegará a 24 grados con una mínima de 14. La Piedad espera 24 grados en la máxima y 14 en la mínima. Zamora tendrá 24 grados y bajará hasta 15 grados. Para Jiquilpan reportarán hasta 25 grados con una mínima de 16. En Zacapu pronostican 21 en la máxima y 13 en la mínima. Uruapan llegará a los 24 grados con una mínima de 14. Para Tacámbaro pronostican 19 grados en su temperatura máxima y 11 en la mínima. Apatzingán llegará hasta los 32 grados y 22 en la mínima. Lázaro Cárdenas reportará 30 grados y 25 en la mínima. Zitácuaro espera 21 grados como máxima, en la mínima 13. Mientras que en Hidalgo serán 21 en la máxima y 12 en la mínima. Ahora ha llegado un momento de ir a conocer la información nacional más importante. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana con la finalidad de pasar a una fase superior, a la que denominó pobreza franciscana, a partir de la cual pretende reducir el gasto desde la función pública. Informó que a la fecha el gobierno federal se ha ahorrado 2 billones de pesos derivado de la austeridad, el cobro a grandes contribuyentes y el combate al huachicol. El Tribunal Electoral modificó la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario de Morena en lo relativo a las personas que podrán votar en los congresos distritales. Estimó válido que cualquier persona afiliada pueda votar, con excepción de quienes se identifiquen con la credencial del gobierno legítimo. Se consideró desproporcionado exigir acrediten su militancia ante el Instituto Nacional Electoral y revocó parcialmente la determinación de emitir una nueva convocatoria que analice el cumplimiento de paridad de género y cargos a integrantes de la comunidad LGBTQ+. Debido a los crecientes ataques con fuego y ácido en contra de mujeres en México, el Congreso de la Unión ha recibido 3 propuestas para atender estos casos. La más reciente fue presentada por diputadas federales de todos los partidos, en la que proponen la tipificación y sanción de hasta 16 años de cárcel a quien directamente o por tercera persona agreda con ácidos a las mujeres. Colectivas feministas oaxaqueñas condenaron las agresiones contra la saxofonista María Elena Ríos, quien durante un evento de la Guelaguetza se manifestó con una manta que citaba la leyenda Oaxaca feminicida. Ante la falta de justicia por la tentativa de feminicidio que sufrió en 2019 y del cual el quinto implicado, Juan Vera Hernández Carrizal, continúa prófugo. Durante la protesta, la joven fue agredida físicamente por elementos de seguridad del Estado, quienes la obligaron a salir de las instalaciones. Con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa de A las 2, su espacio noticioso de lunes a viernes de todos los días. Y pues bueno, fue un gusto haber estado con ustedes durante este día a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Vero, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, un placer estar contigo y estar con todo nuestro auditorio. Por supuesto que le esperamos en todas las transmisiones que tenemos para ustedes especiales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pásela bien, bonita tarde. Y buen provecho, por supuesto. Nos saludamos, man.
Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. La mediación es un procedimiento gratuito y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera